les bendiga otra vez. Mi nombre es Kimberly Márquez y para mí es un privilegio el poder compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y en esta mañana me gozo viendo a cada uno de ustedes porque yo sé que ustedes son mi familia. Porque ¿cuántos saben que somos familia de Cristo y tenemos a Jesucristo como la cabeza de la iglesia? Amén. Y en esta mañana otra vez le doy la gloria a Dios por darme este privilegio de poder compartir el consejo de Dios para nuestra vida. Y voy a pedir que se ponga de pie e incline su rostro, que vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor, que nos permites llegar a este lugar, Señor, para adorarte, para bendecirte y exaltar tu santo nombre. Señor, gracias, Señor, porque nos permites a cada uno de nosotros reconocer que necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, tanto como los jóvenes, los niños y los padres de familia. Y Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros y tú sabes la necesidad de cada uno. Y Señor, hoy nos acercamos a ti, Señor, creyendo que hay un Dios todopoderoso y que tú eres galardonador de los que te buscamos. Gracias, mi Señor, por todo lo que seguirás haciendo. Y Señor, te pido en esta tarde que toques los corazones y, como dice tu palabra, que siempre cumple el propósito por la cual es enviada. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos hables, nos ministres y nos consueles a través de tu palabra. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le voy a pedir que se quede en pie y vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Cuando lo tengan, digan un amén, por favor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. La palabra de Corintios, capítulo 13, versículo 11. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y el título de este mensaje es, Señor, ayúdame a madurar. Y hoy no se los voy a pedir que se lo diga al hermano de al lado, sino que mire hacia arriba y diga, Señor, ayúdame a madurar. Porque recuerde de dónde viene nuestro socorro. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se pueden sentar? Mire, mi hermano, que al paso de los años, día con día, el Señor nos habla y nos enseña cómo debemos vivir, aún nosotros como jóvenes, y cómo nuestra vida tiene que ir cambiando. Pero este consejo no es solo para nosotros los jóvenes, sino que es para cada uno de los que estamos aquí. Y el Señor, ya que Él nos conoce desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Él sabía que íbamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que no es casualidad de que estemos aquí, porque Él ha comenzado en usted y en mí la buena obra, y Él la perfeccionará y terminará hasta el día de Jesucristo. Y mire, mi hermano, que la verdad es un gran privilegio el poder ir creciendo en las cosas de Dios. Y este mensaje que el Señor puso en mi corazón nos insta a crecer, al dejar de ser niños para poder ir madurando en su palabra y así saber cómo nos debemos conducir en la vida cristiana y nuestro diario vivir. Y sabe que no es casualidad de que el pastor nos haya traído hace 2 domingos un mensaje tan poderoso como el de la pesca. ¿Cuántos se recuerdan de este mensaje? Que fue de gran bendición para nuestra vida y estoy segura que a muchos nos inquietó
a ponernos en acción, en movimiento, a ejercitar nuestra fe y hablarle a personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y luego hace dos viernes, mi hermana Luz también trajo el consejo del Señor, una palabra poderosa que también nos exhorta a crecer y madurar en el Señor. Y el domingo anterior, cuando el pastor nos trajo ese mensaje poderoso que se encontró en Apocalipsis 22, y la verdad es que el Señor nos está hablando muy repetidamente, porque cuando un padre quiere que su hijo haga algo importante, lo repite muchas veces para que no se nos olvide, y ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Nos repite el mensaje muchas veces para que lo tengamos presente. Y hoy, en esta mañana, le quiero compartir una porción de la carta de Pablo a los Corintios. Esta carta escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una ciudad portuaria en el mundo antiguo. Tenían muchos templos para los dioses griegos, romanos. Era un gran centro económico. Así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó ahí 1 año y medio, conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús. Una gran cantidad de personas en esa ciudad se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Después de algún tiempo, continuó su trabajo, iniciando iglesias en otras ciudades, y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Esta iglesia, Corinto, estaba plagada de toda clase de problemas y muestra cómo ellos en realidad no estaban viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través del Evangelio. Y en los primeros capítulos de Corintio nos hace mención uno de tantos problemas, y la carta nos menciona que existían divisiones en la iglesia y que algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera, un hombre llamado Apolos, luego Pedro, y los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y faltar el respeto a los hermanos que favorecían a otros líderes o a otros maestros. Así que la respuesta de Pablo dice que la iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús y los demás son simplemente siervos de Jesús. Pero ahora mire cómo dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Y mire, mi hermano, qué maravilloso es que nuestro Padre Celestial, que aún nos habla con su palabra para que podamos enderezar nuestros caminos. Y así como les comentaba, que un padre cuando nos enseña a hacer cosas, nos las repite varias veces para que podamos comprenderlas. Nuestro Padre nos ama tanto que de tal manera envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice su palabra que todos los que le recibieron a Cristo, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, el cual nos ha adoptado en su gracia según su misericordia. Y como dice en Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, mi hermano, somos hijos de un Padre Celestial. Aunque no lo merecíamos, tenemos un Padre Celestial que nos ha adoptado como hijos, aunque no lo merecíamos. Y mire, mi hermano, nosotros como hijos de Dios también comenzamos primero naciendo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje que Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu? Así como un bebé primero nace y después, ¿qué es lo que quiere el bebé? Alimento. Y como nos vamos alimentando, vamos desarrollando un crecimiento. Y en esta mañana le voy a mencionar estas etapas en nuestra vida espiritual, ya que el propósito del Señor es que lleguemos a una madurez espiritual cada uno de nosotros, porque ¿cuántos sabemos que Él viene por su novia? Y su novia somos la iglesia, y la iglesia debe ser madura. Gloria a Dios. Como dice en Romanos 10:9, que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí mismo, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios. Y ahí es donde viene un nuevo nacimiento. Y esto todo lo creemos por fe. Y recibimos la bendición del Espíritu que ahora vive en nosotros. Pero también es una realidad que en esta nueva vida comenzamos como un niño espiritual que va creciendo poco a poco según el conocimiento que Dios nos va dando a cada uno. Así como dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque desde ese momento que confesamos al Señor como nuestro Salvador, comenzamos un caminar por fe hasta que lleguemos un día a la estatura del varón perfecto y podamos ser transformados. Y sabemos que Cristo viene pronto, como dice su palabra, que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con Él para encontrarnos con el Señor en el aire. Y qué glorioso momento, amén. ¿Y cuántos queremos encontrarnos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo para vivir siempre con Él? Amén. Y mire, mi hermano, la etapa de la niñez espiritual es cuando estamos recién convertidos, cuando somos nuevos en la fe y tomamos esto a la ligera. Y por eso muchos podemos quedarnos estancados y prolongar todo lo que el Señor tiene para nosotros puede ser falta de interés, falta de dedicación, falta de oración, falta de pasar tiempo a solas con el Señor en su presencia.
Todas estas cosas nos pueden impedir crecer en nuestra vida cristiana. Y es lo que Pablo aquí en Corinto acaba de llamar como la carnalidad o inmadurez espiritual. Cuando la persona aún no ha madurado espiritualmente, aunque ya es cristiano, aunque tiene a Cristo en su corazón, la persona pudiera estar experimentando lo que se llama la etapa de carnalidad, donde la persona no ha crecido, sino que se ha quedado estancada en un nivel de cristianismo carnal. Así que, mi hermano, el consejo del Señor para hoy es que escudriñemos nuestros corazones, cada uno de nosotros, para saber cuánto hemos crecido en el Señor y cuánto nos hace falta por crecer. Y déjeme decirle que cada vez que leemos la palabra, un poquito más de la palabra, reconocemos que nos hace falta bastante por aprender. Pero en esta tarde pido al Señor que el día de hoy en su misericordia sea transformada nuestra mente y corazón. Y hoy en esta tarde le quiero compartir 4 puntos importantes para que nos ayuden a diferenciar en dónde estamos y cuánto nos hace falta madurar espiritualmente. Número 1, ¿cómo podemos definir qué es un cristiano carnal? ¿Por qué el apóstol Pablo le escribió aquí a los hermanos de Corinto si ellos eran hermanos que tenían muchos dones? Y les dijo, no les falta a ustedes ningún don. Tenían el don de sanidad, se manifestaban los milagros, hablaban en lenguas, pero deje decirle, mi hermano, que los dones espirituales son útiles y necesarios para la vida personal y también para la iglesia, pero los dones del Espíritu no define a una persona como espiritual. Lo que define a una persona como espiritual o como un carnal es cuánto esa persona ha crecido en Cristo y cuánto se ha dejado moldear por Cristo para que su vida se parezca más a Él. Es decir, que esa persona ha menguado para que Cristo crezca en él. Como dice en 1 Corintios 3:3, pues habiendo entre vos, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Y hagamos memoria, hermano. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos algo de esto? Porque cuando alguien es un cristiano carnal, significa que aunque es cristiano, todavía la carne gobierna mucho en su ser. La palabra enseña que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón y somos renacidos. Somos ahora una nueva criatura. Como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero mientras que estemos en esta tierra, habrá una batalla dentro de nosotros, entre la voluntad del Espíritu Santo y la voluntad de nuestra carne. Carne que en el momento en que aceptamos a Cristo, la palabra dice que hemos crucificado nuestra carne y sepultado al viejo hombre. Pero mientras que estemos en este cuerpo, la carne en muchas ocasiones quiere resucitar para tomar control, para gobernar en nuestra vida. Y mire, mi hermano, un cristiano carnal es un cristiano que aún no le ha rendido toda su vida a Cristo, no le ha rendido todas sus áreas a Cristo, por lo cual su yo antiguo resurge de vez en cuando y toma el control para exhibir que aún la persona no ha llegado al nivel de madurez que Dios quiere y pretende que cada uno de nosotros podamos llegar. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Cuando alguien vive en el espíritu, no es conducido por su carne, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Por lo cual la palabra nos enseña
que pueden haber dos tipos de cristianos y nos menciona que uno le ha entregado el control de su vida a Jesús por completo y ha madurado en la fe, mientras que otro se ha quedado en un estado de niñez espiritual, de carnalidad. Y aunque es relativamente normal en los primeros años del Evangelio que se presenten ciertos rasgos de aún inmadurez, porque evidentemente esa persona es un bebé espiritual. Pablo dijo, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya crecí dejé lo que era de niño. Aunque es relativamente normal ciertas cosas en la etapa de la niñez, hay peligros cuando nos estancamos como hijos de Dios y nos conformamos con una vida de carnalidad espiritual, donde no crecemos. Y quiero mencionarle algunos de estos peligros que pudieran estar visibles cuando alguien se ha estancado en una niñez espiritual. Número 1, dice en Corintios capítulo 3, versículo 1, lo que leímos en esta mañana. Nos enseña que el creyente carnal no ha crecido, no ha madurado en su fe y no puede digerir alimentos sólidos y no entiende el mensaje de la palabra. Mire lo que leímos. Hoy el apóstol Pablo dice, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía. El apóstol Pablo nos está hablando de un cristiano que no ha madurado, que aún es un niño espiritual, o peor aún, un cristiano carnal, que aunque ya pasó un tiempo en el Evangelio, se ha estancado en esa niñez y no puede recibir alimentos sólidos de la palabra porque no le beneficia y no la entiende. Mira, mi hermano, cuando alguien se queda estancado en esta niñez espiritual, se puede interrumpir el ministerio que Dios ha puesto en esa persona. Dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de sólido. Y después de años de estar en el Evangelio, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que hayamos crecido espiritualmente y podamos ser de bendición y de edificación a otros. Según el llamado que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros para poder servirle en su obra, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y cuando alguien se estanca, aunque Dios le haya dado promesa de que puede usarlo en el ministerio, se estanca cuando la persona se queda también estancada en ese nivel de niñez espiritual o de carnalidad, como el apóstol Pablo lo define en este pasaje. En tercer lugar, pueden haber también peligros o daños espirituales a mayor medida. Mire cómo dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí lo podemos ver no como un fruto del Espíritu, sino como una obra de la carne. Y aquí la cosa es que no le está hablando en conversos, sino que está hablando a cristianos que ya teniendo su experiencia con el Señor, lo cual el Señor Jesús confirmó en su enseñanza en Mateo 6:15, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará de vuestras ofensas. Y lo que se está enseñando es que cuando la persona se estanca en su niñez espiritual o en su carnalidad, crece una raíz de amargura o de rencor, a tal nivel que le estorbe en su caminata hacia la patria celestial. Pero en cuarto y último lugar, la inmadurez o carnalidad espiritual
no solamente afecta a la persona que se ha estancado, sino que también puede estorbar a otras personas y puede ser tropiezo y brote alguna raíz de amargura, los estorbe y muchos sean contaminados. Porque cuántos malos testimonios de carnalidad y de malas acciones han sido de estorbo para una persona inconversa que quería acercarse al Señor, pero por el mal testimonio de algún creyente en su casa o en su familia, se aleja, porque han visto el comportamiento de esa persona y no coincide con lo que habla y cómo vive. Cuántos malos testimonios han herido a nuevos en la fe y les han sido de tropiezo, acerca de lo cual el Señor dijo que cualquiera que haga tropezar de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase el cuello a una piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Y mire que los tropiezos son necesarios que vengan, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y aquí el Señor estaba hablando enfáticamente sobre el peligro de ser tropiezo para otros. Y cuando alguien sirve al Señor en carnalidad, cuando alguien ministra en carnalidad, cuando alguien vive en carnalidad, no solamente se está perdiendo las bendiciones que Dios quiere derramar sobre él, y no solamente pudiera hacerle daño a él en su vida espiritual, sino que también la palabra enseña que pudiera ser de estorbo o de tropiezo para otras personas. Y es por esto que la palabra de Dios hoy nos está llamando al crecimiento espiritual o a la madurez espiritual. Y ahora, ¿cuáles son las características de un cristiano carnal? Ya sabemos, es una realidad que hay creyentes carnales y otros espirituales, unos niños y otros maduros en la fe. Ya sabemos que hay peligros cuando nos estancamos en la niñez espiritual. Pero ¿cómo puedo yo saber qué características puedo ver? ¿Cómo puedo saber si soy un cristiano carnal o si soy un cristiano espiritual maduro en la fe? Un cristiano carnal es una persona que su mente se ocupa demasiado en las cosas terrenales. Dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que mi hermano, piense el día de hoy, ¿dónde está su mirada? ¿En las cosas espirituales o en las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que ocupa nuestros pensamientos? Porque cuando alguien es un cristiano, pero un cristiano carnal, su pensamiento y su plática es continuamente en lo perecedero. Dedica poco tiempo a las cosas de arriba y una de las maneras es cuando escuchamos hablar a la persona. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Dice en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué dice este versículo? Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, mi hermano, enfoquémonos en lo celestial. Un carnal, su mentalidad, sus palabras, todo tiene que ver con cosas de esta tierra. Pero un espiritual, aunque esté en el trabajo, no puede dejar de alabar a Dios, no puede dejar de hablar de Dios, no puede parar de glorificar a Cristo en alguna manera u otra, exalta el nombre del Señor. Hasta en la conversación más sencilla, en la conversación más cotidiana, esta persona no, lo que brota dentro de él es Cristo, porque es lo que tiene por dentro. Y eso pasa cuando la persona ha crecido espiritualmente y ha madurado en la fe. Número 2, cuando alguien es carnal, su lenguaje, su forma de hablar no ha sido santificado. Aún salen palabras hirientes, corrompidas. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo. Así que mi hermano, hay que aprender a sujetarse la lengua, porque dice la palabra que todos ofendemos, pero muchas veces el problema es cuando se convierte en un estilo de vida. Es cuando no se ha santificado el hablar. Es cuando todavía hay el vocabulario del mundo después de tener años en el Evangelio. Es cuando en vez de bendecir a nuestros semejantes, maldecimos a nuestros semejantes. Y a veces hasta podríamos pensar que estamos frente a un incrédulo dentro de la iglesia. O pudiera ser también que estemos frente a un cristiano carnal que no ha santificado su lengua y no ha santificado su lenguaje. La palabra dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque dice la palabra, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra boca evidencia si hemos madurado o si aún nos hemos quedado en la niñez espiritual o en la carnalidad espiritual. Número 3. Mire, mi hermano, cuando alguien no ha madurado, tampoco ha madurado su carácter. Y una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. En nuestra naturaleza nacemos con un temperamento a veces distorsionado, a veces lleno de ira, a veces lleno de rencor, a veces lleno de furia. A veces nacemos con un temperamento complicado. La personalidad no es lo mismo que el temperamento. La personalidad es saber controlar el temperamento y solamente lo podemos lograr si conocemos el Evangelio y nos hemos dejado moldear por la palabra de Dios. Ahí es donde aprendemos a comportarnos diferentes. Ahí dejamos ver el cambio que Dios hace en nosotros, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y un ejemplo que podemos ver en la Biblia es el ejemplo de Simón Pedro. Simón Pedro era un hombre muy impulsivo, que al grado de que cuando vio la presión, ¿qué hizo? Levantó su espada y le cortó la oreja a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Y lo maravilloso que podemos ver es que sus impulsos fueron cambiados cuando él se dejó moldear por Jesucristo, al grado que dejó sus impulsos y Simón Pedro fue transformado y se convirtió en un hombre maduro. Simón Pedro se dejó azotar las espaldas por causa del nombre de Cristo, porque su temperamento fue controlado por la persona del Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotros. Y eso da evidencia cuando alguien ha madurado o no. Y mire, mi hermano, pensemos ahora por un momento. Si alguien viene y nos agrede en una mejilla, ¿será que podríamos poner la otra? ¿O cómo sería nuestra reacción? Si la respuesta de uno es no, aún soy muy pronto para responder, aún soy muy pronto para devolver el golpe, quizás estemos en la etapa de inmadurez espiritual. Necesitamos crecer más y parecernos a Cristo, que Él es manso y humilde de corazón. Dice la palabra, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que es cristiano ama la fe y aún su temperamento es cambiado. El cristiano espiritual es alguien cuya mente se enfoca más en lo celestial que en lo terrenal. También su lenguaje es santificado, su temperamento es cambiado. El cristiano carnal que no ha madurado siempre tiene problemas en su relación con los
demás. Y aquí es donde vamos al contexto. Porque, ¿por qué Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu? Si todos hablaban en lenguas, todos tenían dones diversos, había sanidades, habían milagros en esta iglesia, había quizás buena exposición de palabra, pero Pablo dice, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Número 1, celos entre los creyentes dentro de la iglesia de Corintio. Celos, una obra de la carne. Número 2, contiendas, disensiones, pero también había separación dentro de la iglesia, porque habían grupos que se distanciaban y se enemistaban por distintos puntos de vista. Había un grupo en la iglesia de Corinto que decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo Apolos, y algunos decían, yo soy de Cristo. Y como hemos escuchado algunas veces, estos son los que no se querían someter a las autoridades que el Señor había puesto en esta tierra. Y el tratar de vivir a su manera, querían vivir a su conveniencia. Decían, yo soy de Cristo. Y lo que estaba pasando en esta congregación de Corinto es que había división y grupitos dentro de la iglesia. Grupitos dentro de la iglesia que se distanciaban por distintos puntos de vista. Y Pablo exhibe esto como una carnalidad, porque el que es carnal no entiende que todos somos partes de un mismo cuerpo, que independientemente de la cultura, independientemente de cuánto tiempo llevemos en la iglesia, independientemente de si tu temperamento se parece al mío, independientemente si me caes bien o mal, no importa, somos parte de un mismo cuerpo y cuando hemos madurado en la fe, entonces entenderemos la unidad del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Pero también le recriminó a la iglesia, porque cuando celebraban la Santa Cena, unos llegaban primero y comían de la Santa Cena y despreciaban a los otros que se quedaban afuera. Ellos no entendían que uno de los motivos de la Santa Cena es la unión del cuerpo de Cristo. Los 12 discípulos estaban juntos con Cristo en unidad para participar en la Santa Cena. Y el apóstol Pablo les decía, esperen a sus hermanos para que todos coman juntos como una misma familia, porque son una misma familia. Y es lo que dice Efesios 4, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cristiano que ha madurado es aquel que no le importa perder su prestigio por el beneficio de la obra de Dios. Es aquel que prefiere para ganar. Es aquel que prefiere perder un argumento, perder una discusión teológica, perder algo para no herir al hermano en la fe, por no serle de tropiezo a la familia de la fe. Es aquel que sacrifica su yo por el beneficio de la obra. Es aquel que aunque quizás no esté de acuerdo con su hermano, aunque quizás fue ofendido por su hermano, sobrepasa por alto la ofensa, sobrepasa por alto la diferencia para conservar lo que se llama la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es ahí entonces donde Dios envía bendición y vida eterna, donde estamos juntos en armonía en un mismo sentir. Un cristiano carnal es alguien que todavía el yo está demasiado elevado. Y qué difícil es matar al yo, qué difícil es matar al ego y qué difícil es quebrantar al yo. Pero toda persona que Dios va a usar primero lo quebranta para entonces usarlo. Tenemos un ejemplo en la Biblia, Moisés. Moisés tenía 40 años y él ya tenía dentro de sí el llamado de Dios, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Ya él sabía que Dios iba a libertar al pueblo
de Israel de Egipto por mano suya. Pero Dios permitió que Moisés fuera quebrantado y fue al desierto huyendo por su vida, donde pasó 40 años, porque el Señor convertiría a Moisés en el hombre más manso y humilde que había en toda la faz de la tierra. Cuando fue quebrantado, entonces es que Dios lo usó, porque Dios no puede usar a alguien cuyo ego está todavía muy alto, porque es un peligro. Saulo de Tarso tenía un llamado de Dios, pero tuvo que ser quebrantado su orgullo y dice, ¿y qué dijo Saulo? Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para entonces irse al desierto después del encuentro con el Señor, a pasarse años a aprender otra vez la ley de Dios. Pero esta vez era con propósito en Cristo. Él iba con un corazón humilde porque Dios lo había quebrantado para entonces ser usado por Él. Un cristiano carnal habla demasiado de sí. Un cristiano carnal pone su beneficio por encima de los hermanos. Y un cristiano carnal tiene el ego demasiado alto. Pero un cristiano espiritual es aquel que ha dicho como la palabra enseña, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Así que mi hermano, medite en su pensamiento. ¿Soy un cristiano carnal o soy un cristiano espiritual? Y último punto en este día, déjeme decirle algo, seamos pacientes con los niños espirituales, porque si bien hemos hablado de la realidad de la etapa de la niñez o carnalidad espiritual, si bien hemos hablado de los peligros que hay, también es sumamente importante que aquellos que son maduros aprendan a ser pacientes con aquellos que aún no han crecido en la fe. La palabra dice en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Al tratar con los hermanos en la fe y mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, aprenda a discernir cuando está frente a un carnal y no le exija comportarse como un espiritual, porque no ha llegado a una madurez espiritual. Seamos pacientes porque nunca sabemos lo que Dios pueda hacer en esa persona. A veces lo podemos ver como un carnal, pero nadie puede comprender la gracia de Dios y lo que Dios pueda hacer en esa persona y el crecimiento que Dios le pueda dar a esa persona. Pablo dijo a los corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y esa palabra aún no los condena a un estado permanente de inmadurez, sino que les dice, un día van a madurar. Luego dice, aún no sois capaces todavía. Ese todavía ofrece esperanza. Ese todavía ofrece solución. Y ese todavía ofrece esperanza para el que hoy está aquí, pero desee crecer en Cristo. Y gloria a Dios porque estoy segura de cuando Pablo escribió esta carta, muchos fueron confrontados, pero crecieron en su vida espiritual. Vuelvo al ejemplo de Simón Pedro. Era quizás el discípulo más carnal, por decirlo, el temperamento más difícil, pero llegó a ser uno de los apóstoles más destacados. El que en Pentecostés, el que predicó en casa de Cornelio para abrir la puerta de salvación a los gentiles. Digámosle al Señor en esta tarde, yo quiero madurar, yo quiero crecer y va a haber crecimiento, va a haber esperanza, va a haber madurez en la vida espiritual. Y quiero terminar en esta mañana diciéndote que hay crecimiento espiritual que Dios nos quiere dar. Y termino con esto. Debemos desear seguir creciendo en Cristo.
Si has escuchado esta palabra y dices como yo, aún me falta mucho por madurar. Quizás a ti también te falte, quizás a todos nos falta, aún en este crecimiento, para poder llegar a la estatura del varón perfecto que Dios desea hacer en nosotros. Quizás como yo también te quedes por debajo de la medida de este mensaje. Pablo mismo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 1:6 promete que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como dijo nuestro versículo inicial, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que pido al Señor que dejemos nuestra niñez espiritual y que seamos siervos maduros. Y si tú en este día has atesorado esta palabra en tu corazón, voy a hacer 2 llamados. Si puede ir pasando el grupo de alabanza. Y el primer... Y el primer llamado es para cualquier persona que está aquí por primera, segunda, tercera vez, que no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador y lo quiera hacer. Hoy es el día que Dios ha hecho, y Dios siempre llega a tiempo con su palabra. Si hay alguien en esta tarde que no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador y lo quisiera hacer, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Y si no hay nadie que lo quiera nadie quiere aceptar a Jesús y todos lo hemos aceptado, le voy a pasar el micrófono al pastor para hacer el segundo llamado. Así puesto sobre sus pies, quiero que levante su mano al cielo y le diga: Señor, gracias por tu palabra. Su palabra tiene poder y autoridad, y mientras suena un instrumental en ese piano, yo quiero abrir este altar para el segundo llamado. Porque yo no sé usted, pero yo necesito seguir creciendo espiritualmente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Estamos en ese proceso de crecimiento, pero yo no quiero quedarme como un niño espiritual, sino que pueda cada día ir alcanzando la madurez en Cristo, que es sinónimo del fruto del Espíritu Santo. Por eso en este momento este altar está abierto, para si también está el mismo deseo en tu corazón de seguir madurando en la fe, de seguir creciendo, de seguir doblegando tu carácter al Espíritu Santo para que Él forme en tu vida el carácter de Cristo. Este altar está abierto para ti. Hay muchas cosas en las cuales el Señor quiere seguir trabajando en tu vida, y te lo ha hablado a través de esta jovencita de una forma sencilla y bien explícito. Porque Dios está más interesado, escuche esto, iglesia, en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Esta iglesia de Corintios, como hablaba la predicadora, estaba llena de dones espirituales, hacían muchas obras para Dios. Dios los usaba en cada una de las manifestaciones de los dones, pero habían olvidado lo más importante: la formación del carácter de Cristo en ellos. Porque esa es la finalidad de todo discipulado.
ser como Cristo es. Aleluya. Por eso es que en una ocasión los discípulos llegaron quizás un poquito altaneros, diciéndole al Señor: Señor, aún en tu nombre los demonios nos sujetan. Pero Jesús le respondió: no os regocijéis por eso, sino regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Mientras el grupo de alabanza sube las voces, quiero pedirle al equipo de administración que pase al frente, porque necesitamos madurar como iglesia, necesitamos crecer en esa área importantísima, en la manifestación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, para que así nuestra propia vida sea un mensaje, porque si nuestra vida no es un mensaje, entonces nuestro mensaje tampoco va a tener vida. Aleluya, aleluya. Todos los ancianos presentes que ministran, más el equipo de administración, que vayan pasando al frente mientras el grupo de alabanza sube sus voces. Y tú que estás allá atrás, estira tu mano derecha sobre estos hermanos sencillos y humildes de corazón. Eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tu presencia vive en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti.
al Dios que me amó. Yo adoraré y yo adoraré al Dios que me da vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Desciende como fuego, como el Pentecostés, y llena, 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 y lléname de nuevo. Y lléname hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar. Oh, lléname, lléname hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar. Y lléname hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar. Y lléname, Señor. Y lléname hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar. Y lléname hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar. Y lléname hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar. Y lléname, Señor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, 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 oh, con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego,
tarde, Señor, te pido, Señor, que pongas en nosotros ese querer como el hacer, Señor, de buscar más de ti, Señor, que podamos ir creciendo espiritualmente, ir madurando espiritualmente, Señor. Y en este día, Señor, te presento la semana que vamos a comenzar o que estamos comenzando, Señor, que pueda ser de bendición, Señor, y guardes a cada uno de mis hermanos, que los lleves con bien a sus hogares, Señor, igual como los trajiste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén.